Continuamos y recibimos al señor presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, y ya se dijo, sigamos en esa línea haciendo homenaje a la doña, a la Santa Madre, Domínguez, los domingos, o sea que es primo, señor, este país pequeño, primo de Francisco y de Hipólito Mejía, ¿quién lo diría? Bienvenido, presidente. Encantado. Este es un país que tiene cuidado. Un placer, Temo, tenerte por aquí. Para hablar mal de la gente. Vamos a comenzar tuteándonos, vemos. Así es. Me enteraron que tú estás interesado en hablar del 46 aniversario del PLD. Y ahí sí no vale, que parece que fue ayer, la canción. No, porque ya el PLD es un partido maduro, por no decir viejo. Sí, muy viejo. Fíjate, cuando se fundó el PLD tú andabas por los 25 por ahí. 23. 23. Sí. Que ya nos estamos robando dos. Eran chavales. Fue en el 73, tú naciste en el 48. En el 50, ustedes están equivocados. Bueno, 23 y Danilo entonces tenía 22 caminos a 23. Muchachositos jóvenes. Entonces vamos a hacer esa valoración, un poquito mirar atrás, pero te reitero, ya no parece que fue ayer, pues un partido viejo, hace mucho tiempo. Sí, bueno, el PLD, como todo el mundo sabe, se funda en el año de 1973. El profesor Juan Bosch abandona la fila del Partido Revolucionario Dominicano. Hay que obviamente entender el contexto en el que se funda el PLD, una época muy diferente a la época actual, el mundo dividido en dos bloques, la Guerra Fría en su buena, y obviamente en ese entonces la lucha que se planteaba en el plano internacional del socialismo contra el capitalismo, de una u otra manera se reflejaba en la República Dominicana. Y Bosch, un hombre identificado con las ideas de izquierda democrática, entendió que para poder crear un instrumento en la República Dominicana que produjera cambio, entendió que eso no era posible en el marco de un partido de masas. Pero yo siempre llamo la atención al hecho de que Bosch diferenciaba el partido de masa del partido de cuadro como un partido de masa, un partido que lo dirigían las masas. Por ejemplo, él decía que el PRD era un partido populista porque sus líderes eran dirigidos por las masas y que así no se iba a poder lograr cambio en la República Dominicana y que por esa razón había que fundar un partido de dirigentes, de líderes, de oficiales. Y eso fue lo que trató de hacer con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo he sostenido que con el pasar del tiempo, los supuestos que sentaron las bases para la creación del PLD fueron cambiando. Ustedes recordarán que Bosch levantó durante mucho tiempo la idea de que en la República Dominicana lo que se celebraban eran mataderos electorales. Eso también estableció una diferencia, por ejemplo, con Peña Gómez, que entendía que a Balaguer se le podía enfrentar electoralmente. Y además, yo diría que aparte de la idea del partido de cuadro, la idea de que nosotros teníamos que identificarnos con las fuerzas progresistas a nivel mundial. Entendíamos, el profesor Juan Bosch entendía que por la actitud que habían adoptado los norteamericanos en la República Dominicana, tanto en el 63 como en el 65, los americanos no podían verse como aliados. Y eso lo diferenció con Peña Gómez, esa es la realidad. Esos tres elementos, partido de cuadro, Peña Gómez creía partido de masa. ¿Quiénes eran los aliados? Peña Gómez creía que se podía lidiar con los liberales de Washington, Juan Bosch entendía que no. Y además de eso, la idea de que en la República Dominicana no se celebraban elecciones libres y democráticas y que por tanto, mientras Balaguer estuviera vivo, no había posibilidad de celebrar elecciones. Pero Temo, un elemento. A ustedes se le acusa de haberse distanciado precisamente de esos ideales de origen y también del profesor Juan Bosch. Yo veo que en los EPOs ahora, el nuevo PLD está enfocándose y resaltando la figura de Juan Bosch. Parece que esa es la idea, pero yo te pregunto, ¿y Juan Bosch cabe en ese partido? No, lo que quiero llamarle la atención es lo siguiente. El tema es que obviamente la política no es rígida. Tú no puedes pretender, a menos que no te quieras suicidar, no entender que se producen cambios a nivel del mundo y a nivel de la sociedad. Y eso fue lo que fue pasando en República Dominicana. En el 78, Peña Gómez demostró que aquí se le podía ganar a Balaguer.
Y a partir de ahí le ganó Bosch, esa a don Juan. a partir de ahí Bosch, que no asumía el proceso electoral como una vía para llegar al poder, comenzó a asumir el proceso electoral. Y obviamente en el contexto de asumir el proceso electoral comenzaron a modificarse los supuestos. O sea, llegó un momento ya en el año de 1990 cuando Bosch tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, que Bosch, que hasta ese momento había mantenido todo un discurso estatista, propiamente estatista, de nacionalización de empresas, muchos de ustedes recordarán la nacionalización de la Gorpan-Wetter, la nacionalización de la Falconbrí, la nacionalización de la refinería. De buena primera cambia su discurso y dice que en la República Dominicana la tarea es desarrollar el capitalismo. Y a mucha gente se le olvida que en el discurso en la Cámara Americana de Comercio ponía como ejemplo del fracaso del socialismo el carro Lada. O sea, yo creo que eso es un elemento muy importante. Entonces, Bosch fue el primero que nos mostró a nosotros que en la política había que ir ajustándose en función de las circunstancias. Bosch se da cuenta, ya que había producido la caída del muro de Berlín, que el mundo había cambiado, de que ya no era el mundo de la Guerra Fría el que nos habíamos enfrentado, y por tanto se inicia un proceso de cambio en el ejercicio de la política. Yo digo que Bosch lo inició y lo que hemos hecho nosotros es continuarlo. Pero deténgase ahí, señor presidente, un momentito, porque hay un momento terrible en el PLD, que el PLD decide, no, esto de partido de cuadros, esto no funciona. Tenemos que hacer un partido de masas. Además hay que flexibilizar la ética, porque don Juan era demasiado radical, don Juan arreglaba hasta matrimonio. Entonces de repente el PLD comienza a abrirse, pero tal parece que se perdió el control ético de esa masificación. El proceso, si es posible, porque yo sé que junto con Leonel Fernández y Danilo Medina, este señor presidente del PLD estaba donde se cocinó ese sancocho. ¿Cómo se dio el proceso en el cual el PLD decide, señores, tenemos que abrirnos por 1 millón de miembros, porque ganaron con 10.223 miembros en el 96? Mire, ese proceso, ¿cómo se dio? Sí, no, usted estaba ahí. Ya desde el año de 1990, desde el año de 1990, sí, existía una presión de sectores externos al PLD que entendían que se le utilizaba a ellos durante los procesos electorales, pero que no se le daba cabida dentro del partido para poder optar a posiciones. Y eso eso se convirtió en una presión sistemática que no solamente se vio en el 90, sino también se vio en el 94. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el año de 1990, cuando Bosch prácticamente gana las elecciones que se celebraron ese año, en el PLD no llegábamos a 10.000 miembros. O sea, el PLD ganó con 10.000 miembros. O sea, la evidencia de que el partido de cuadro funcionaba era que ganamos eso. Pero ahí teníamos la presión de la gente que no estaba dentro de los 10.000 miembros, que entendía que el Partido de la Liberación Dominicana era un partido exclusivista, era un partido de un grupito. Y en el año de 1996, cuando el ex compañero Leonel Fernández gana las elecciones, nosotros no llegábamos a 15.000 miembros. Con los circulistas podíamos llegar a 30.000, pero no llegábamos a 15.000 miembros real. Y esa presión siguió dándose en muchos compañeros que hoy son miembros del PLD, que en ese entonces no eran miembros del PLD. Pero eso es cuando vienen los círculos de estudios especiales, que ya no había que celar. No, los círculos de estudios especiales se dan a partir del año de 1982. Ahí comienzan los círculos de estudios especiales, que era para organizar profesionales y funcionarios gubernamentales que no podían exhibirse públicamente. Exacto. Pero lo que ocurre ya a partir del 96 es que todo el mundo se da cuenta que el PLD no podía seguir con esa estructura rígida que se había mantenido, y por esa razón, cuando salimos del gobierno en el año 2000, en el Congreso que se celebra inmediatamente después del año 2000, se toma la decisión de abrir el partido. Si yo te diría, si uno revisa hacia atrás, pues muy bien pudiera decir que posiblemente el error nuestro fue la apertura indiscriminada. O sea, no se generó un y el no freno ético, porque el PLD en 20 años no ha habido un solo condenado por corrupción, que ni en la familia pasa eso. Pero el freno ético no se produce de manera deliberada, o sea, no es una decisión deliberada. Yo creo que la apertura del PLD abrió la compuerta a lo que Juan Bosch siempre temió. O sea, la generalización de los vicios de la pequeña burguesía. Obviamente en el PLD se entronizó una lucha ambiciosa por el poder. Yo diría que concomitantemente con eso, las leyes electorales que se fueron
estableciendo, crearon las condiciones para alimentar esa lucha pequeño burguesa, no solamente dentro del PLD, sino dentro de los partidos. Y obviamente la ambición terminó adueñándose de los liderazgos políticos. Si tú te pones a ver, ¿por qué se divide el PRD? ¿Por qué se divide el PRD? Muy sencillamente, o sea, la ambición, por un lado, Miguel Vargas entendió que Hipólito Mejía le había quitado su oportunidad en el año 2012. Eso generó una lucha interna dentro del PRD que produjo el desmembramiento del PRD. Y obviamente también es lo que ha venido ocurriendo en el PLD, o sea, la lucha por el poder, por la ambición de que soy yo. Lamentablemente creo que en ese proceso una de las cosas que ocurrió fue que no establecimos reglas claras de cómo regular el acceso al poder de los compañeros, o sea, y eso se dejó abierta la posibilidad de que alguien llegara a creer que era un mesías, que era el único que podía gobernar, y eso terminó generando la crisis que hoy tenemos en el PLD. Aunque quememos un par de etapas del PLD, no quisiera que nos quedáramos en la historia del PLD, sino venir al PLD de estos días. Vamos a ver cómo quedó. Yo tengo entendido que ustedes definieron 2 grandes marchas, una en Santiago el sábado, y una el próximo domingo aquí en la capital. El próximo sábado aquí en la capital. Sí. Bueno, estaba teorizando con unos muchachos anoche y yo dije, yo no vi la marcha del PLD en Santiago. Sí, se hizo. Yo vi una marcha de proclamación de los candidatos municipales y de promoción de Gonzalo. Entonces parece que se perdió lo del aniversario y ustedes están compelidos a promocionar ese nuevo PLD. Gonzalo puede esperar. Entonces yo digo, la marcha del sábado va a ser igual de Santiago, que se pierda en eso y que proclamar candidato, porque ustedes tienen que enseñar musculatura, porque ustedes minimizan la salida de Leonel y tienen que demostrar pero en realidad la marcha de Santiago fue para celebrar el aniversario del partido. Se perdió. Lo que pasa es que se aprovecha la ocasión para hacer la proclamación de los candidatos. En el caso de Santiago, para nosotros era importante hacer un acto de proclamación de todos los candidatos alcaldes de la provincia de Santiago. Y eso se hizo. Pero, en definitiva, el acto fue para celebrar el 46 aniversario del partido. Y eso va a ocurrir aquí también en Santo Domingo. O sea, una marcha para celebrar el 46 aniversario del partido, pero se va a aprovechar también para proclamar los alcaldes de la zona metropolitana de la ciudad de Santo Domingo. Lo que pasa es que el problema del PLD aquí no es Rafael Paz a la sindicatura y menos Domingo Contreras. El problema que está teniendo el PLD con su candidato presidencial, entonces se entiende que se aproveche cualquier escenario para promover al candidato Gonzalo Castillo. ¿Qué dice y qué piensa el PLD del desenvolvimiento que ha tenido el candidato presidencial en todo este proceso? No, yo creo que Gonzalo lo está haciendo muy bien. Yo creo que Gonzalo ha logrado impactar. Yo que he estado acompañándolo en varias de las actividades, te puedo asegurar que para mí Gonzalo se está convirtiendo en un fenómeno político. O sea, de popularidad. O sea, hay que ver la reacción de las mujeres cuando el compañero Gonzalo Castillo se mueve en las diferentes actividades. Hay que ver la reacción de la juventud cuando Gonzalo Castillo participa en las diferentes actividades. O sea, yo creo que Gonzalo es un fenómeno político, porque ustedes no pueden perder de vista que Gonzalo gana la candidatura presidencial del partido en 27 días. Acuérdense que nosotros proclamamos a Gonzalo como candidato del sector mayoritario del partido el 9 de septiembre, y las primarias se celebraron el 6 de octubre. O sea, él en 27 días logró ganarle al excompañero Leonel Fernández. ¿Pero eso habla bien de Gonzalo o del liderazgo de Danilo Medina en el PLD? No, habla bien de Gonzalo. Habla muy bien porque de Gonzalo. La guerra se veía en Medina porque Fernández. Además tú no puedes perder de vista de que Gonzalo venía precedido de 2 cosas. Uno, de una excelente labor al frente del Ministerio de Obras Públicas, valorada por todo el mundo. Yo diría que valorada hasta por la oposición. Pero además, yo diría que venía precedido del hecho de que a Gonzalo le tocó, y yo creo que lo expliqué aquí con ustedes en uno de los programas, ser el cabeza del movimiento reeleccionista dentro del partido. Ustedes no pueden perder de vista de que en el PLD
había un sector importante que quería la reelección del compañero Danilo Medina. Quien encabezó eso fue Gonzalo, y obviamente Gonzalo cosechó los frutos de su éxito en obras públicas, pero además de su liderazgo de ese sector que quería la reelección del compañero Danilo Medina. Yo lo que digo, como yo veo las cosas, Gonzalo se está convirtiendo en un verdadero fenómeno político y va a dar sorpresa aquí en la República Dominicana, no me cabe la menor duda. Bueno, yo lo veo a él como en sus aguas. Él ha estado manejándose entre las multitudes y creo que ha demostrado fortaleza. Sabe que lo que más le estaban era el poco vuelo de su discurso. Bueno, él no está tirando discurso, antes de la división se daba como un hecho que el PLD iba a tener un excelente desempeño en febrero, que se iba a reflejar para mayo. Yo no sé cómo andan los numeritos de ustedes, porque ustedes minimizaron mucho, las 8 o 10% se llevó Leonel. ¿Cómo está ya con la boleta conformada el PLD para febrero? Mire, nosotros asumimos que vamos a ganar en febrero. Ese es el planteamiento que nosotros manejamos en los diferentes grupos estratégicos que tenemos dentro del partido. O sea, hay un grupo de estrategia de la campaña electoral que se reúne permanentemente, evaluamos cuál es la situación a nivel general, y lo que nosotros proyectamos es que vamos a ganar las elecciones municipales. Esa es la proyección que hacemos nosotros. Y vamos a ver con el pasar de los días qué van a decir las encuestas. Yo sé que ustedes son conscientes de que ahora se va a entrar en una guerra de las encuestas, pero a lo interno nuestro, o sea, el manejo que hacemos de las informaciones que recibimos, de las investigaciones que nos hacen, es que vamos a ganar las elecciones municipales. Ahora, el palo acechado, ¿qué ha significado el palo acechado de esa alianza PRM-Leonel Fernández para el PLD? Y ahí mismo pregunto, no es muy difícil, ahora pregunto al sector Medina, al PLD, podría preguntar lo mismo a Leonel Fernández. No es difícil uno ahora enfrentar a compañeros que si hubiese habido algún tipo de acuerdo estaríamos vendiendo como lo mejor del mundo. Es difícil porque si no vamos al plan hipotético de que sí, hubo acuerdo Medina Fernández, el PLD no se dividió. El Leonel Fernández seguiría siendo maravilloso, y lo mismo digo de Danilo Medina de parte de los es difícil, lo que está pasando ahora. No, ya para nosotros no es difícil, porque para nosotros ya son opositores. Sí, oposición. Pero lo que se tiene que decir en esa lucha opositora, lo que ustedes tienen que decir, que tienen cadáveres ambos debajo de su alfombra, es terrible. El tema, Pablo, es como tú, por ejemplo, explicar, cómo tú le vas a explicar, o sea, ¿por quién va a hacer campaña? Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla y me la voy a responder yo mismo. ¿Cómo ¿Por quién va a hacer campaña en San Cristóbal, Franklin? Este muchacho que va de candidato... Por Fernández, Franklin Rodríguez. Que va de candidato a senador por el PRM y por la supuesta llamada fuerza de juventud. ¿Por quién va a hacer campaña? ¿Por Abinader o por Leonel? O sea, es que hay un problema. O sea, es que realmente es una alianza extraña. O sea, ¿cómo tú me explicas a mí, gente que son de Leonel, que van en la boleta del PRM, por quién van a ser candidatos? ¿Por Leonel o por Luis Abinader? Por ellos. Por ellos. Pues bueno, pero ¿por cuál? Al final de cuentas... No, por ellos. Ahí es que está el palo acechado. De cómo ese PRM podría votar o va a votar, según el acuerdo, por un Rodríguez que sin esa alianza no tendría ninguna posibilidad. Pero está bien, muy bien por ellos, pero ¿a cuál va a promover? Porque va a ir en una boleta, son elecciones presidenciales y congresionales. De manera que es una alianza extraña, como decía Danilo, es una mezcla de alianza de Manco con Cacata, porque en realidad es sumamente difícil de establecer. O sea, yo creo que al final lo que se visualiza es toda una actitud en la dirección de que lo que se impone es sacar al PLD del gobierno. Bueno, eso es lo que ellos quieren. Era lo que yo decía ahorita, las cosas por ahí es que andan. Sí, es una lucha del poder por el poder, no por otra cosa. Pero también viceversa. El sector PLD ahora, su fin primario es que no gane Leonel, y Leonel lo mismo. Por eso es tan serio y tan grave este escenario. Vamos a seguir hablando de ese escenario porque ha habido preocupación, porque uno no ha visto a Reinaldo. Yo no sé qué está pasando. Reinaldo Pared Pérez, como que no lo veo. Después de la pausa continuamos. Él se integrará. Hablamos con el presidente
del PLD, Juan Temístocles Montaz Domínguez. Denle en una zona. Nuestro entrevistado de hoy, de lujo, Temístocles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dejó sobre la mesa, Pablo, una preguntita con Cocorícamo. Y Naiboa. Que no está viendo a Reinaldo, pero... No lo veo. Reinaldo por muy conocido, pero hay otra gente que uno la está viendo. Incluso, te pregunto, como tú estás encabezando el PLD para el sur, mencionaste San Juan, Elías Piña, Sí. yo vi el sábado a Abinader levantándole la mano a Hanoi. Entonces, vamos a ver cómo se están dando esas situaciones, porque muchos del PLD, del PLD van sobre los hombros del PRM. ¿Cómo están ustedes manejando esa situación? ¿Cómo se daría un voto a nivel de la alcaldía en San Juan, para decirte ese ejemplo? No, en San Juan el Partido de la Liberación Dominicana está promoviendo su candidato a la alcaldía, que es el compañero, el hijo del compañero Ramón de la Rosa, que le ganó a Hanoi. En la interna. En la interna del partido. O sea, Hanoi lo que hace es que se va del PLD por la derrota que sufrió del compañero que es hijo del pero compañero, sobre Hanoi pende lo del transfugismo, entonces, eso está pendiente. Correcto, sobre ella pende lo del transfugismo. O sea, eso no está claro, Ahora, lo que yo sí le puedo asegurar, por lo que yo estoy viendo en las provincias en las que yo estoy trabajando, es que ahí gana automáticamente el Partido de la Liberación Dominicana sin problema. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo. Miren, en San Juan de la Maguana, y ayer lo decía en un acto que estuve en San Juan de la Maguana, el compañero Félix Bautista ganó la candidatura a senador con unos 35.700 votos. Muy cerca queda la compañera Yomaira, que saca 34.500 votos. Si ustedes suman los votos de uno y de otro, da 70.000 votos. O sea, esos dos candidatos que aspiraban a... No, en las generales no, porque es el mismo partido. No son dos partidos que vamos a sumar. Está bien, pero lo que te quiero decir es que en el proceso de primaria del partido, 34.000 votaron, casi 35.000 votaron por la compañera Yomaira y casi 36.000 votaron por el compañero Félix Bautista. La suma, ahí votaron 70.000 votos, que son de PLDistas que votaron. Sí, ¿Estamos claros? Eso es del PLD. Claro. De manera que si se da la unificación que ya hemos logrado en San Juan de la Maguana, lo lógico sería que esos 70.000 votos que se expresaron en la primaria del partido se expresen en las elecciones nacionales. Bueno, ¿cuántos votan en San Juan? En San Juan votan 163.000 personas, 183.000 personas votan en San Juan. En sentido general. ¿Tienen derecho a votar o votan tradicionalmente? No, tienen derecho a votar. El derecho a votar. Asume que de eso un 30% no votará. O sea, estaríamos hablando de que van a votar unos 120 y tantos mil. O sea, ya eso automáticamente garantiza la victoria electoral en la provincia en lo que tiene que ver con la congresional, y eso con toda seguridad se va a reflejar en las presidenciales. De manera que en esa provincia Gonzalo va a ganar y van a ganar nuestros candidatos, y con toda seguridad que también van a ganar nuestros candidatos a alcaldes y a regidores. Con esa lógica en la que ganó Leonel, con esa lógica tú no llegas lejos. No, con la lógica de Leonel te voy a decir lo siguiente. En el caso concreto de Leonel tiene que estar muy consciente que él no va a arrastrar esa cantidad de votos que lo tuvo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros podemos darle 200, 300.000 votos de eso que él sacó, nada más de ahí. Pero el grueso de esa gente que votó porque veían a Leonel como un candidato dentro del PLD, van a votar por el PLD. De manera que, sin lugar a duda, el PLD tiene garantizado de antemano más de 1,5 millones de votos para las elecciones presidenciales. ¿Y qué va a hacer el PLD? Ya lo mencionaste, con un candidato como, por ejemplo, un Félix Bautista, el caso de Vargas, el caso de Dioni, el caso de Abel,
de personas que todo el mundo sabe que pertenecen al pensamiento, a la figura política que se llama Leonel Fernández, pero que el PLD no le puede quitar una candidatura que ganaron democráticamente y que no tiene ninguna evidencia para demostrar esto que yo estoy diciendo. ¿Cómo se va a hacer el PLD? ¿Qué se está pensando hacer? El caso de un Félix Bautista o, insisto, el caso de Vargas, que es peor todavía, ¿verdad? Pero yo pienso que ellos se han expresado ya de manera muy clara. Ahí está el problema, que se ha expresado de una manera que posiblemente no sea la definitiva, y ahí está. Bueno, pero tenemos que creer en ellos. Y no serán de la secreta, que dijo Bauta aquí, que ellos tienen. Nosotros tenemos que creer en lo que ellos están diciendo, pero además en un contexto donde de alguna u otra manera tienen que entender que hay una vigilancia partidarias. Particularmente yo te puedo asegurar que creo fervientemente, te lo puedo decir con toda seguridad, creo fervientemente en la actitud de Félix Bautista. Lo que posiblemente pudiera parecer extraño, dado el hecho de que hubo una gran vinculación entre Félix y Leonel, pero yo creo hoy fervientemente de que Félix Bautista está sinceramente en su partido, en el Partido de la Liberación Dominicana. Y ayer lo expresó de manera clara en el acto que hicimos en San Juan de la Maguana, en donde concentramos a todos los candidatos del partido a las diferentes posiciones. Y él ahí expresó que estaba totalmente identificado con su partido. Y además por una serie de circunstancias que uno conoce, que uno sabe, en el caso de Félix Bautista yo no tengo la menor duda. Obviamente, creo que tengo que creer también en lo que dicen los compañeros. Vargas fue muy claro, llamó a votar por Gonzalo. El sábado también llamó a respaldar la candidatura del compañero Gonzalo Castillo, y yo creo que esas son expresiones muy claras. ¿Ustedes no tienen temor de que tanto ustedes con relación a Fernández como Fernández, o los de Fernández con relación a ustedes, nos convenzan al resto de los votantes de lo malo que ustedes son? Porque si le tomo la palabra a las acusaciones de los leonelistas sobre danilistas, y le tomo la palabra a los danilistas sobre lo de leonelistas, me voy por de Guillermo. Yo pienso que al final de cuentas, ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros le pedimos a la población dominicana es que valore que bajo la gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana, este país ha tenido la etapa política más larga de estabilidad económica, política y social que ha vivido la República Dominicana. Pero está 12-8 el partido ganando Fernández. No, al contrario. O sí, 12 Leonel y 8 Danilo. Está 12-8. Está 95-5. No, 12-8. Me refiero a que de los 20 años, 95. 12 han sido de Leonel y 8 de Danilo. O sea que los méritos, pero cuidado. Para nosotros es el PLD. O sea, eso no ha sido una cuestión individual. O sea las cosas buenas que hizo... Han habido figuras ahí que han encabezado, pero eso no puede verse desvinculado de esa estructura de abajo, que es la estructura del PLD, pero que es la que ha garantizado los éxitos de los gobiernos. O sea, las luces de los gobiernos de Leonel Fernández son del PLD, porque era el presidente del PLD. Ahora, las sombras son de Leonel, no del partido. Ahí hay una contradicción. Yo no hablo de sombra, yo hablo de luces. Y porque Leonel Fernández es lo peor de lo peor hoy para el sector Medina. En la lucha política se comprende, pero es así. Para mí el problema medular del ex compañero Leonel Fernández no es un problema de sombra, es un problema de ambición. Bueno, esa es la sombra según ustedes. El poder lo volvió loco. Pero esa es la sombra. Y no entendió que tenía que ser el facilitador de esa fábrica de presidente que él en algún momento llegó a postular. O sea, lo que se le cuestiona al ex compañero Leonel Fernández es que se obnubiló con el poder lo encegueció. O sea, y eso generó el problema que todo el mundo conoce. Yo creo que tanto ustedes como Leonel deben reformular el discurso para darle un poquito de coherencia, porque es verdad lo que dice, lo dice el señor McKinney. Yo mencionaba a Daniel Santos en el 6, aquí puedo mencionarlo contigo. Anacobero, no tiene que mencionar. El Anacobero solamente. Temo si es verdad que Temo es una de las mejores voces de la política dominicana en materia de cantar. No, porque Leonel está como Daniel Santos. Yo no sé nada, yo llego ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Sí. Entonces él no puede borrar ese pasado. Ustedes tampoco. Pero déjame terminar la pregunta. Que ustedes andan con esa contradicción. Al punto que hay una gente que está diciendo que ustedes están desenfocados enfrentando a Leonel. Yo digo que no, que ese eres tú, Felucho, Francisco Javier, que a veces se disparan.
porque el objetivo de ustedes no debe ser Leonel, sino Abinader. El objetivo de nosotros es Abinader. Pero a veces se ve desfigurado. Entonces, hay que salvar esa contradicción. No pudieron ser malos los 3 gobiernos de Leonel. Entonces, hay que reformular el discurso. ¿Entiendes? No pueden negar ese pasado. Déjeme decirlo siguiente, no, es que nosotros no negamos el pasado. O sea, inclusive valoramos el hecho de que el PLD en su conjunto ha hecho buenos gobiernos. En un momento encabezado por Leonel, ahora encabezado por el compañero Danilo Medina. Eso no lo podemos ocultar porque el país se ha transformado, el país ha cambiado. Hemos dicho que en el PLD se generó una lucha por el poder, por seguir. O sea, nosotros entendíamos que lo correcto de cara a potenciar el desarrollo de la democracia es que eso se hiciera alternando el liderazgo del partido, que se ha preparado para gobernar, que no podía ser uno solo. Lamentablemente, lo que vimos en el ex compañero Leonel Fernández fue que él entendió que tenía que ser él, y que si no era él, mejor que se rompiera la baraja, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ustedes mismos han mencionado en muchísimas ocasiones el buen posicionamiento de la compañera Margarita Cedeño. Excelente posicionamiento. Ahora, ¿por qué no pudo ser candidata? Porque su marido se lo ponía. Aún a sabienda de que en determinado momento Margarita estaba por encima de él, Y de Daniel, esa es la realidad. Y de los dos. Esa era la realidad. Y de los dos. Pero se convirtió en un obstáculo a esas aspiraciones porque él entendía que tenía que ser él. Fue a eso que nosotros rechazamos. Nosotros no hemos tirado por la borda las ejecutorias gubernamentales del expresidente Leonel Fernández. Lo que cuestionamos es esa ambición desmedida de mantenerse en el poder cuando entendíamos que el PLD no podía ser un partido cimentado sobre la base de convertir a una persona en un caudillo, que era lo que al final de cuentas él pretendía, convertirse en el caudillo del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, fue eso, no solamente. Bueno. Y déjenme decir lo siguiente, yo no quisiera ya ni siquiera hablar de eso. Como ustedes muy bien señalaban, nosotros lo que quisiéramos ya es meternos de lleno, hacerle la oposición a Luis Abinader, que es con el que vamos a enfrentarnos en las elecciones. Sin embargo, se mencionó la doña. Entonces es el propio presidente del PLD que admite que ha habido momentos en el PLD donde incluso la señora ha estado en su popularidad por encima de Leonel, y también pongo a Danilo. En el PLD hay 3 señores, 2 señores y una dama, que son los que marcan de manera consistente desde el 2005 hasta ayer como a las 11 de la mañana. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento que le hace el presidente del partido aquí a la señora Cedeño Lizardo de Fernández, uno siente como que en el PLD, el que se quedó, en el PLD hay como hay un gadejo, un cocorícamo con Margarita Cedeño, incluso más de una expresión hasta irrespetuosa de gente influyente en ese partido. Ella no se fue, hasta el día de hoy que yo sepa, sigue siendo la vicepresidenta de Medina, miembro del comité político del PLD. Sin embargo, y querida en el PLD. ¿Y por qué lo disimulan tanto? Pero no, nadie lo disimula. No, al contrario. Pero hay gente que le dice hasta Margot, así como con gadejo. Porque Margot. Pero eso es de cariño. Eso es de cariño. Mi hermana se llamaba. Me dicen Pablito. Mi hermana se llamaba Margarita, nosotros le decíamos Margot. Eso es de cariño. Eso es de cariño. Pablo. No, esa es la realidad. A Margarita se le aprecia, se le quiere muchísimo y se le asignó una responsabilidad en el secretariado del partido que ella pidió, y yo estoy completamente seguro que va a ser una gran labor. Pero ¿hay alguna explicación histórica de por qué ese rechazo hacia Margarita en el comité político y temo lo bueno de pero habría es que Pablo, ha estado en todos los sancochos del PLD. Pablo, pero aquella crisis del 12 estaba ahí. Habría que preguntársele eso a su marido. No, al comité político. No. Porque él fue que la defendió. Si su marido no hubiese estado de por medio y ella hubiese podido participar en el proceso interno del partido, inclusive ese proceso no hubiese terminado como terminó, si hubiese llevado hasta último término el hecho de que todos participáramos. Pero el hecho de colocarse Leonel en la posición en que se colocó
forzó inclusive la solución que al final se le dio al problema. Pero si él no está en el medio, Margarita hubiese sido candidata y hubiese ido a la primaria y a lo mejor gana la primaria, a lo mejor lo hubiera ganado. Bueno, yo discurro bien, Pablo, con Temo. Yo creo que tenemos casi hasta la misma edad. Hay un problema generacional. Mencionaban a Margarita y me llegó a la mente Dolorita. No, Temo canta en tono alto. Leonel, usted lo ve, pero Leonel es en do menor. Tono alto. No. Pero, como cantante es muy político, Leonel. Bueno, ¿a dónde voy? No, pero Dolorita. Si tus ojos me dan pena. Me lo mandaría a sacar. Sí, así es. Ustedes, el torito es un champú al lado de Temo cantando Dolorita. Yo decía en el comentario inicial que la Junta la tienen de relajo, no le hacen caso. La Junta le pidió a los candidatos presidenciales y a nivel congresional de que ahora lo que va a la campaña municipal. Entonces, ¿por qué Gonzalo sigue haciendo campaña? No menciono a Danilo, porque Danilo no es candidato a nada, pero ahí está, y que los funcionarios. ¿Y por qué ustedes? Por ejemplo, Gonzalo llamó estos días a respaldar a la Junta. El mejor respaldo lo da él, aceptando lo que ha acordado la Junta, de que no participen a otros niveles ahora. Pero el asunto es cómo impedirle a él que exprese su apoyo a los candidatos a alcalde. Porque en el fondo lo que le está haciendo es eso, expresando su apoyo a los diferentes candidatos que nosotros estamos llevando a las diferentes demarcaciones. O en el caso de Gonzalo promocionando, Gonzalo presidente. No, en el fondo lo que se está promocionando son nuestros candidatos a alcalde. Nos estamos engañando, nos estamos engañando nosotros mismos. Eso mismo dijo Leonel. Sí. Bueno, Leonel en el fondo también eso es lo que está haciendo. O sea, y él lo dijo. Promocionando a sus candidatos. Y lo hizo Abinader. Abinader está en la calle también promocionando sus candidatos. Entonces, ¿qué hacemos con la Junta? Alcalde. Que no hable. No, pero la Junta yo creo que está haciendo su papel. Pero que la Junta pidió a ustedes, a los candidatos presidenciales, que no participen. Bueno, lo que la Junta tendría es que establecer bajo qué condiciones no deben participar, porque si son ciudadanos tienen todo el derecho a apoyar a sus candidatos, a los candidatos. ¿Te pareciste al argumento de Leonel? Los derechos fundamentales de participar. Entonces las leyes no valen. No, lo que pasa es que el PLD está haciendo su trabajo y el PRM y Leonel. Es la Junta que tiene que meterlo a usted en cosas, en cintura, pero eso es otro tema. Si ellos no hacen, no tiene por qué el PLD el tema es que no es fácil autocensurarse. No es fácil en un contexto donde se entiende que ellos tienen todo el derecho ahí a levantarle la mano para decir yo te apoyo, que decir que no, que eso no se puede. Finalmente, presidente del PLD, Juan Temístocles Montaz y Domínguez, el fenómeno David Collado, se habla de la posibilidad de que David Collado venga a ser al PLD lo que ha sido Leonel para Abinader. Se habla, yo comentaba hoy, de que sería un suicidio de parte de Collado, que yo espero que eso no se haga, pero se habla con mucha fortaleza de que él podría ser el candidato de País Posible para un poco ayudar al candidato Gonzalo al PLD. ¿El PLD como partido ha participado en algún tipo de negociación, se ha reunido con David Collado? ¿En qué se está en ese sentido? No, el PLD no ha participado en ningún tipo de negociación con David Collado. Lo que sí se ha sabido es que obviamente País Posible le ofreció. Pero sería un palo para ustedes. Está en la disposición de llevarlo de candidato a la presidencia de la República. Ahora, yo no sé si al final de cuentas... Y ustedes son inocentes de eso, presidente, porque sería demasiado lindo para el PLD. Se va David Collado del PRM. No, pero es una decisión de David, no una decisión del PLD. Y ustedes son inocentes totalmente. Ustedes no han participado. Totalmente, es una decisión que David tendrá que tomar en su momento y habrá que esperar. Cuando hablamos de País Posible, no hablamos de Morrison. Sí, es de Morrison. Sí. Es del partido de Morrison. Sí, yo sé. El partido de Morrison. Sí, yo sé. Pero ¿te enteraste que es de Morrison? Bueno, yo me imagino que... Sí, seguimos. Que él es el presidente del partido. Sí, correcto. Bueno, ella nos enseña que ya terminamos. Parece que el PLD está bien, porque mira como lo distendido que se ve. Mira. Yo estoy muy contento. Y porque el PLD está nuevecito. De cajeta. Y se descarta el cambio de candidato presidencial. Eso son rumores, como dice...
Pero de candidato presidencial. Eso no se ha hablado en el PLD. No, pero ni remotamente. No. Ni remotamente. Hay una decisión. Ya hay una decisión de las bases del PLD que señalan que el compañero Gonzalo Castillo será candidato del partido y lo vamos a hacer presidente de la República. Sí, pero Pablo, pero es un error. Eso lo está diciendo un brazo derecho de Abinader. Yo creo que es un error del PRM vender esa idea. O no es error. Ellos están cogiendo a Gonzalo como su contrincante. Claro. Sí, pero no es error. Es una táctica cuestionable. Pero ya sabemos que no. No, pero bajo ninguna circunstancia. Yo creo que ellos lo que tienen que estar preocupados es que se van a enfrentar a un candidatazo. Pero usted ha dicho que es un fenómeno de popularidad. Muchísimas gracias, pero muy consentido por las mujeres y por los jóvenes. Así es. Pero recuerden a Margarita y a Reinaldo, que han echado en falta a Reinaldo, de los Pared Pérez, amigo tuyo. Lo veremos a todo integrado plenamente a la campaña. Está en el país, Reinaldo, ¿verdad? Está en el país. Está en el país, sí. Ok. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. Juan Temístocles Montaz, presidente del PLD y miembro del poderosísimo comité político, nos ha acompañado. Continuamos.